diría yo, que la anterior, y después vamos a hablar de conflicto humano-carnívoro, ¿ya? Que también son mamíferos, y vamos a ir viendo cómo vamos a ver coevolución de especies entre depredador-presa y algo de tramas tróficas, ¿ya? Entonces, si hablamos de mamíferos, todos saben lo que es un mamífero, ¿sí? Estamos entre puros futuros veterinarios y veterinarias, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir alguna característica de los mamíferos? ¿Ya? La forma regular su temperatura tras mirar sus ¿Ya? Maravilloso. Y alto cuidado parental. Eso es súper importante cuando hablamos de la fauna, porque son especies que son vulnerables a la hora de nacer y necesitan un cuidado para lograr llegar a un desarrollo y ser independientes, ¿ya? Entonces por eso también son altamente afectadas por especies introducidas y todo lo demás. Entonces, en el contexto general, el 25% de los mamíferos del planeta están en algún grado de extinción y específicamente en peligro de extinción, ¿ya? Estamos hablando que un cuarto de todos los mamíferos descritos en el planeta están en peligro de extinción. Es súper importante entender también que hay 254 especies en América del Sur, no alcanzo a leer hacia allá, 253 en África. Si se fijan, África y América del Sur vendrían siendo las bioregiones o ecorregiones o biomas que tienen la mayor cantidad de especies de mamíferos en el mundo, ¿ya? Así que nosotros estamos situados en ese lugar, pero claramente nosotros estamos bajo la línea del Ecuador, y del trópico hacia abajo la cantidad de especies, tanto de mamíferos como de anfibios y de todos los grupos, van disminuyendo. En la selva amazónica o en esa zona es donde se concentra la mayor cantidad de especies, ¿ya? Entonces, las principales causas de la extinción global son la fragmentación del hábitat, que es lo mismo que veníamos hablando antes, y las pérdidas de las funciones ecológicas de los hábitats, donde las presas ya no están disponibles, o a su vez hay competencia o depredación, y básicamente los mamíferos necesitan un amplio rango de hogar. Estamos hablando que, por ejemplo, un puma se ha descrito que son 100 kilómetros de diámetro lo que necesita de espacio para moverse. Por lo tanto, estamos hablando que un macho necesita grandes espacios de terreno para existir. Por lo tanto, si vamos disminuyendo el área del bosque, cada vez va a tener menos espacio, y por competencia van a disminuir la cantidad de individuos, ¿ya? Entonces, el 40% de los mamíferos están afectados por la degradación del hábitat, casi la mitad de los mamíferos están afectados por este tema, y 836 mamíferos están en categorías de datos insuficientes, que es un poco lo que pasa en Chile con todos los grupos animales, pero esto es en un contexto global. O sea, estamos hablando que el 36% de los mamíferos del mundo no tienen información, ¿ya? En los mamíferos también entran los marsupiales, las yacas, y esas son especies que son poco estudiadas, que no se ha desarrollado mucho estudio asociado a sus poblaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los mamíferos en peligro crítico, o sea, que están a punto, o que se cree que ya están extintos en el papel, ¿ya? Porque la deriva génica y todos los procesos ecológicos que vimos anteriormente los están afectando a tal punto que las poblaciones son tan pequeñas que ya casi es imposible que haya una recuperación. Y si es que esa recuperación se lleva por una vía de hacer un crecimiento en cautiverio, nunca van a estar tan bien adaptados como lo estuvieron las poblaciones originales a sus ecosistemas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 188 mamíferos se encuentran en la categoría de extinción en peligro crítico de extinción. O sea, ya no hay vuelta atrás con las especies de mamíferos. Esta información está actualizada al año 2021, ¿ya? Hoy en día esto debe ser mucho más grave. Por ejemplo, aquí tenemos una especie, la cutita de Cuba. Se presume que está extinta por el retroceso de su ecosistema, porque no se ha registrado hace más de 40 años en áreas naturales, ¿ya? O sea, no se ha visto la especie hace más de 40 años, y antes era una especie bastante común en la isla, ¿ya? En la isla pasan cosas particulares, como hablamos anteriormente, pero es solo un ejemplo para demostrar que hay especies que están mermando sus poblaciones o que derecha y llanamente ya están extintas. Por ejemplo, tenemos el caso de, no sé si a nosotros les gustan los documentales de animales o les gustaban cuando eran más niños, siempre aparece el lince ibérico, vendría siendo como el puma, pero de la zona ibérica. Miren los parches de bosque nativo que le van quedando al animal, de su distribución original. Está acotado solamente los círculos morados. O sea, estamos hablando que la población actual, o en el año 2021, que es el artículo en el que se basa esta clase, cuenta solo entre 84 y 143 adultos, ¿ya? Estamos hablando que es una especie que está en peligro crítico de extinción,
y su declive principalmente es porque está mermando el conejo europeo, que es su presa principal, y por el retroceso de los bosques donde habitaba, ¿ya? O los ecosistemas propios del animal. Si se dan cuenta, ¿qué procesos están sucediendo cuando las poblaciones están tan aisladas? Eso lo hablamos en la primera clase. No hay variación genética, el proceso final es derivagénica, y a su vez se están perdiendo las funcionalidades del mismo ecosistema, porque está muy acotado y suscrito a parches pequeños, ¿ya? Por lo tanto, imagínense cómo ha disminuido la cobertura de espacio o de movilidad para esta especie, ¿ya? Eso pasa con muchas especies de mamíferos por el desarrollo de las industrias, que también vimos un poco de eso. Por ejemplo, 450 mamíferos se encuentran en peligro. Aquí tenemos un caso como el demonio de Tasmania, que pasó de preocupación menor al peligro de extinción en 10 años, me parece mucho que fue, porque el 60% de su población disminuyó en 10 años a causa de un cáncer facial que les dio a la especie, ¿ya? Que solamente afectó a la especie en específico. Entonces estamos hablando que un pequeño cambio, una enfermedad casi extinguió una especie completa y disminuyó en un 60% su número, su cantidad de especies, por un cáncer al rostro, que es transmisible y mortal además. Estamos hablando, por ejemplo, que el gato pescador de Asia sudoriental pasó de vulnerable en peligro porque se están perdiendo los humedales en esta zona, ¿ya? A razón del calentamiento global también. Estamos hablando que es un felino que se alimentaba de peces, de humedal. Por lo tanto, la disminución y el retroceso de estos mismos ecosistemas hace que la especie esté disminuyendo su número, ¿ya? Entonces, de vulnerable a en peligro en una poca cantidad de años. Tenemos también, por ejemplo, la foca de Mar de Caspio, que anteriormente estaba vulnerable y pasó en peligro, ya que su población declinó en un 90% por la caza furtiva. ¿Por qué? Porque lo ocupaban como ítem de alimentación y sigue disminuyendo, o sea, está a puertas de estar extinta por explotación, ¿ya? Entonces estamos viendo distintas afecciones directas a grupos de mamíferos que están asociados a básicamente prácticas humanas. Si queremos desglosar todas las amenazas que son las que sufren los mamíferos terrestres, podemos hablar de la pérdida y degradación del hábitat, ya que afecta al 40% de los mamíferos de la Tierra, y reviste un carácter más grave en América Central y del Sur, y en África Occidental, Oriental, Madagascar y en el sur de Asia, ya que la explotación insostenible afecta a los grandes mamíferos y especialmente en el sudeste asiático, pero también ciertas regiones de África y Sudamérica. ¿Por qué creen ustedes que cazan a los mamíferos? Si es que de cierta forma no hay un ítem alimentario ni una exportación de mamíferos. Son trofeos de caza, y también estamos hablando que están asociados a culturas asiáticas que encuentran afrodisíacos en algunos animales, por ejemplo en los cuernos de los rinocerontes. Lo que se está haciendo ahora es a los rinocerontes se les estaba sacando el cuerno, ya que el marfil es casi una piedra preciosa, y estamos hablando que por un 1% del animal mataban todo el animal. Bueno, luego ya la caza era solamente dormirlo y sacarle los cuernos, pero estamos hablando que si es que hay una altura para sacarle el cuerno también, porque si es que te vas muy abajo se genera, también llega a una médula ósea y también se muere por infección el animal. Entonces ninguna práctica era muy sostenible, ninguna es sostenible de hecho, y estamos hablando que con esto se hacen esculturas. En el mismo marfil se ahueca y se hacen figuras, porque es muy moldeable el marfil. De hecho, los pianos más caros del mundo y antiguos, las teclas son de marfil porque tienen un peso específico y porque logran moldearlos de cierta forma, ¿ya? Entonces, eso también es importante entender, que hay prácticas culturales que están afectando directamente a los mamíferos, ni siquiera por ítems alimentarios, sino que por cultura, asuntos culturales, ¿ya? Entonces, si desglosamos todas estas amenazas, tenemos la pérdida del hábitat, que es básicamente de lo mismo que estábamos hablando antes, que vendría siendo deforestación, agricultura y urbanización, caza y explotación, caza furtiva y comercio ilegal de especies, cambio climático que está alterando los hábitats, y enfermedades, que la zoonosis es súper importante en los grupos de mamíferos. Ya, por ejemplo, lo que estábamos hablando en clases anteriores de plagas y especies introducidas. Aquí podemos hacer un match súper importante, por ejemplo, entre los gatos y los felinos nativos, ¿ya?
siempre hablamos de los perros y de las jaurías de perros, y claro, es un tema, y hay una zoonosis, y están perros asilvestrados, incluso en el norte de Chile mataron a una persona, una jauría, una chica estaba sola por San Pedro de Atacama, y la atacaron y la mataron, así, ¿ya? Y creo que es como la segunda o tercera persona que muere por jaurías de perros en el país. Claramente son noticias que no son propagadas porque quizás no son importantes, pero sucede, si lo buscan lo van a encontrar. El gato, por ejemplo, que vendría siendo el gato doméstico, es mucho más libre en su desarrollo de su vida. La gente no los tiene encerrados dentro de la casa. Hay un ítem de perros que sí está cuidado en la casa, amarrado en el cerco, y que lo sacan a pasear con correa, pero con los gatos pasa algo distinto. Los gatos se han puesto radares en gatos, por ejemplo, en la reserva de Carlos Andauer de Valdivia, y llegan hasta el bosque, se mueven 50 kilómetros. Uno creería que el gato sale al patio y se entra, no, estamos hablando que tienen grandes movilidades. Y ¿qué es lo que tiene el gato? Bueno, olfato, por ejemplo, y el gato logra llegar, y se han registrado gatos y perros también, pero en cámaras trampa que están buscando, por ejemplo, huillines o chungungos o gatos huiña. ¿Por qué? Porque estos animales tienen defecaderos, tienen un baño. El huillín le dicen letrinas de huillín. Cuando uno escucha letrinas de huillín suena como que duerme el huillín, ahí no, ahí el huillín va a hacer sus necesidades, ya. Entonces estas fecas emiten olor, y la fauna doméstica va a ver qué está pasando ahí, porque ellos tienen buen olfato, llegan al lugar y hay un intercambio, hay una zoonosis de bacterias, virus y todo lo demás. Por lo tanto, el gato doméstico, al igual que el perro, tiene mucha más afinidad con los mustélidos y los felinos. Por lo tanto, las transmisiones de las enfermedades es mucho más fácil porque están más cerca genéticamente, ¿ya? Entonces ya las especies de chungungos están con la parovirus y otros tipos de enfermedades que antes que no son silvestres, sino que son evoluciones de animales de humanos. O sea, casi son enfermedades humanas, si lo miramos de alguna forma. Porque los gatos y los perros existen por nosotros, si no, no existirían, ¿ya? Eso, están más afín genéticamente, por lo tanto, es mucho más fácil que se transmitan estas enfermedades. Luego tenemos especies invasoras como el bisón, que ya hemos hablado repetidamente del bisón, pero el bisón afecta directamente a las especies de mamíferos chilenos porque se alimenta de algunos, ya que los ítems alimentarios, dentro de sus ítems alimentarios sí están los mamíferos. Y compiten por recursos y depredan. Si te están alimentando de lo mismo y llega una especie y empieza a disminuirte la presa, claramente empieza a afectarte ecológicamente y en tus tramas tróficas, ¿ya? Pero no todo está perdido. Hay pocos ejemplos, pero hay ejemplos exitosos de reintroducciones y recuperaciones exitosas de mamíferos en el mundo, como por ejemplo el ciervo del padre David, este que está aquí, que es nativo de China. Está extinto en estado silvestre, pero en los últimos años recientemente en cautiverio o semi-cautiverio, que básicamente es un cautiverio en grandes extensiones de espacio que pareciera que son su espacio natural, se están restableciendo las poblaciones, o sea, están logrando reproducirse nuevamente y están nuevamente poblando las zonas donde están dispuestos estos animales. Ya luego tenemos el hurón patinegro, que es un mustélido que está extinto en estado silvestre y pasó de extinto a estar en peligro después de que lo reintrodujeron con éxito en 8 estados de Estados Unidos y México, ¿ya? O sea, fue una reintroducción exitosa. Y luego tenemos el caballo salvaje, que pasó de extinto en estado silvestre a en estado de peligro crítico de extinción, ya que las reintroducciones que se efectuaron en Mongolia tuvieron éxito de reproducción de la especie. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos casos donde esto ha sido exitoso. Pero lo malo es que esto representa solo el 5% de las especies amenazadas de mamíferos del mundo, ¿ya? Entonces los esfuerzos también son acotados. Ahora, estábamos en los mamíferos, pero en el mundo. Ahora hablemos de América Latina. En América Latina hay 1.207 especies de mamíferos y el 22% de las especies están amenazadas, ¿ya? Claramente, a comparación de la especie, del porcentaje planetario, estamos un poco mejor, pero estamos un poco mejor porque todavía está el Amazonas, básicamente, y los bosques de Chile y Argentina que todavía se mantienen. Ya hay partes de Europa que ya no hay bosque endémico, no hay lo silvestre que está totalmente adaptado a la antropización, ¿ya?
Aquí todavía hay lugares, zonas silvestres naturales. Eso explica un poco que el porcentaje baje. Entonces, en la región neotropical, que es donde estamos nosotros, ¿ya? Que vendría siendo toda América del Sur y América, bueno, eso, tenemos 1207 especies en este espacio y solamente el 22% está con peligro de siendo amenazado. Bueno, y ahí está lo mismo, básicamente este porcentaje baja porque nosotros todavía tenemos ecosistemas que están en buenas condiciones, como la selva amazónica y los bosques patagónicos, ¿ya? Ese dato es bastante importante. Entonces, más de 50 monos y la mayoría de riqueza de murciélagos del mundo están aquí en América. Entre esos están los pecaríes, los tapires, los jaguares y otras 10 especies de felinos, vicuñas y marsupiales, que están todos emparentados. Todos los marsupiales están emparentados con los de Australia, pero estos coevolucionaron con los ecosistemas boscosos de acá cuando se generó la división de Gondwana, ¿ya? Esas son una de las principales características de la zona neotropical, que la diversidad o riqueza de monos no está en ninguna otra parte del mundo, y también hay especies que son únicas del lugar, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el centro-sur del continente americano tiene la mayor extensión de selvas húmedas del mundo, por lo tanto, por eso baja el porcentaje de riesgo o peligro de 40% al 22%, y viven miles de plantas y animales únicos adaptados a las condiciones tropicales del lugar, ¿ya? Ubican dónde está la zona neotropical, ¿cierto? Recién la apunté, pero ustedes pueden ubicarse en el mapa dónde está la zona neotropical. Nosotros estamos en la zona neotropical. Ya, la zona neotropical vendría siendo, este es el neotrópico. Ya, la zona panameña igual se considera neotrópico, pero tiene particularidades únicas porque por ahí pasa el Ecuador, básicamente. Entonces, como que se considera como distinto. Ya, luego, por ejemplo, tenemos el jaguar, que es considerado el rey de los bosques húmedos de América. Y hace apenas 2 siglos el jaguar se distribuía desde Estados Unidos hasta Argentina. Se distribuía por todo el continente, ¿ya? Y los ecosistemas han ido mermando, por lo tanto ha ido disminuyendo su distribución. Y bueno, es importante también que el jaguar está asociado a todas las culturas precolombinas que hay en América o en el neotrópico, y cada una tiene como su dios asociado al jaguar, como que es el rey de la selva, etc. Bueno, es el mamífero que tiene la mayor fuerza prensil de todos. O sea, si tú a un puma le pasáis la cabeza de un mono, no puede hacer más que roerla, romperlo, y quizás lo mate y se alimente, pero estamos hablando que el jaguar puede romper el cráneo de un animal por apretarlo. Ya tiene la fuerza prensil más fuerte de todos los felinos que existen en la región neotropical, ¿ya? Y me atrevo, no, ya entran los leones, no, mejor quizás no, pero bueno. Luego tenemos el pecarí de labios blancos, por ejemplo, y tenemos que al consumir frutos dispersan las semillas que se convertirán en las próximas generaciones de árboles. Es un poco lo que hablábamos que hacían los zorzales o los monitos del monte. En este caso, ellos están cumpliendo esta misma función en la selva amazónica. Y los frutos tropicales son esenciales para la supervivencia de todas estas especies de tapires, ya que es un mamífero de gran tamaño que puede llegar a pesar 300 kilos, ¿ya? Estamos hablando que es un mamífero de gran tamaño. Y aquí viene un grupo que solamente está en la región del neotrópico, mamíferos que solo están en el neotrópico, no están en ninguna otra parte del mundo, que son los osos hormigueros. No sé si los han visto. Estamos hablando que hay una gran diversidad de osos hormigueros. Por ejemplo, el hormiguero gigante llega a pesar 35 kilos. ¿Ya? Es un animal bastante grande. Pero también tenemos el hormiguero pigmeo, que pesa apenas 250 gramos en su estado adulto, ¿ya? Entonces estamos hablando que es una zona donde se generó una evolución única, donde solamente aquí existen los osos hormigueros, en ninguna otra parte del planeta, en la zona neotropical. Bueno, no específicamente en Chile, pero un poquito más arriba. Y cada uno de estos dos animalitos puede consumir 30.000 insectos en un día, ¿ya? Y eso tiene un gran impacto en las comunidades de vertebrados e invertebrados, en el control de plagas, etcétera, ¿ya? Entonces es un grupo único y súper importante de conocer y entender más. Luego tenemos, por ejemplo, ustedes sabían que hay un oso aquí, que tenemos un oso que todos, como que siempre uno ve al oso grizzly o a los osos americanos, pero aquí hay un oso que es el oso andino, ¿ya? Que a diferencia de los del hemisferio norte, este es vegano,
come solo plantas, no se alimenta de carne, no es carnívoro, ¿ya? Por lo tanto, él prefiere estar comiendo plantas y de eso se alimenta. Pero miren su distribución cómo ha estado restringiendo y acotándose, ¿ya? Hay buenas noticias para el oso y para el jaguar, porque en Argentina hay en zonas que no se estaba registrando estas dos especies y han empezado nuevamente a aparecer, pero también se cree que es por los esfuerzos de monitoreo. O sea, ya hay mucha más gente que está pendiente, por lo tanto, si hay más ojos mirando un fenómeno, es más fácil que aparezca en registro, pero no estaba, ¿no? Y hay en lugares que se están ampliando los rangos de distribución, o en zonas que se creía que ya estaba totalmente extinto, pero están volviendo a aparecer, ¿ya? Son buenas noticias. Como dije delante, a diferencia de los variantes carnívoros del hemisferio norte, prefiere alimentarse de hojas, flores, tallos y frutos, y construye, es una particularidad que tiene el oso de la zona neotropical, que construye plataformas para alcanzar frutos que no alcanzaría por su tamaño, porque es un oso que también es más pequeño, ¿ya? Entonces igual bastante particular la adaptación. Y se llama oso andino, como el cóndor andino, oso andino. Así que los que no sabían, hay un oso andino, busquen fotos, que es bastante bonito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que principalmente está haciendo disminuir? Bueno, ya vimos los mapas, pues, no son muy alentadores. Si se dan cuenta, las áreas se están restringiendo con cortes. Además, si se fijan, hay zonas que no están comunicadas, entonces podríamos hablar de unas metapoblaciones, que era lo que estábamos hablando la semana pasada. Por lo tanto, no tenemos un parche continuo y robusto, sino que tenemos fragmentos que se van mostrando en el mosaico. Y básicamente el impacto está dado por la deforestación del Amazonas, ¿ya? Eso es lo principal que está afectando a los mamíferos del neotrópico. El 25% de la deforestación del mundo ocurre aquí en América Latina. Bueno, es que de la única parte que va quedando tanto bosque también, pero el 25% de la deforestación del planeta ocurre acá, donde nosotros estamos, ¿ya? Básicamente la Amazonía, pero igual podríamos considerar los bosques patagónicos dentro de las estadísticas. El cambio climático también aumenta los problemas de los que estamos hablando, y todos los ecosistemas a los que están asociados los mamíferos del neotrópico están en algún grado de vulneración o están siendo afectados, ¿ya? Por lo tanto, esos son... entonces, si yo les pregunto, ¿por qué se están viendo afectados los mamíferos del neotrópico? Deforestación, específicamente la deforestación del Amazonas, porque constituye el 25% de la deforestación del mundo, ¿ya? Es importante, estas son diapositivas importantes, ¿ya? Entonces, en un contexto, ahora más, hablamos del mundo, hablamos del neotrópico, que vendría siendo como la región particular donde nosotros estamos inscritos como país, y ahora vamos a hablar del país, de Chile, ¿ya? En Chile hay 163 especies de mamíferos, ¿ya? Siempre digo la salvedad en clases de que de pronto pueden encontrar algún artículo que tiene 165, otro que tiene 160, depende de dónde busquen, siempre va a variar un poco la cantidad de especies, porque pueden considerar una especie como subespecie, entonces ahí hay un tema, pero entre 160 y 170 especies de mamíferos, y el 25% está en peligro de extinción, ¿ya? O sea, un cuarto de los mamíferos del país están en peligro de extinción. Ya hablamos de la geografía del país, no creo que sea pertinente decirlo de nuevo, pero tiene una gran diversidad de ecosistemas, por lo tanto esta misma gran diversidad de ecosistemas hace que haya diversidad de mamíferos también, porque ocupan distintas zonas y espacios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el estado de los mamíferos en Chile? El orden más diverso son los ratones o el rododente, que son 67 especies, y el menos diverso es el Paucituberculata, que tiene solo una especie, ya, que es la comadrejita trompuda, si no me equivoco. Sí, a ver, vamos a buscar eso, porque para no pegarme el mal speech. Pero bueno, pero ese grupo tiene solamente ese representante, ¿ya? Y de las 163 especies, 20 son endémicas del país, o sea, el 12%. Y de los ratones, el mayor tiene, bueno, el orden de los ratones o rododentia son el más numeroso en riqueza, y a su vez también son los que tienen la mayor cantidad de especies endémicas. Y en Chile se registran 22 especies de mamíferos exóticos con poblaciones silvestres, o sea que fueron introducidos, lograron adaptarse a las condiciones y ahora viven en vida silvestre, ¿ya? ¿Cuáles diferencias de nativo y endémico? Nativo y endémico, ya, tenemos
lo nativo es silvestre, o sea, no es de introducido, siempre ha estado en el lugar, pero está distribuido el área de distribución es más amplia, en la que se suscribe un endémico. Por ejemplo, endémico de Chile, la turca, por ejemplo. Está en la zona central y solo está en la zona central, y no está en Argentina. El zorro chilote también. Zorro chilote, está solo en Chiloé y se han encontrado unas poblaciones en el continente, pero no está en ningún otro lado. No está en Argentina, no está ni en la Patagonia, está solamente ahí, ¿cachai? Porque, por ejemplo, podríamos hablar, ahí también hay una delgada línea, depende de cómo lo miremos y cómo lo estamos clasificando. Porque si yo te pregunto, especies endémicas del bosque patagónico, carpintero negro, por ejemplo. Claro, pero está en Chile y Argentina. Entonces no es endémico de Chile, porque también está en Argentina, pero del bosque patagónico sí es endémico. Entonces es como una división igual muy antrópica y humana, pero tiene que ver con los rangos de distribución. O solo está aquí o está en más lugares, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces, en la región del norte vamos a hacer una pasada por mamíferos de todas las regiones de Chile. En la región del norte tenemos al quirincho de la puna, que está en peligro de extinción, y tenemos a la yaca, que es una especie rara. O sea, esa clasificación es porque hay muy poco. Luego tenemos el tuco-tuco del Tamarugal, que está vulnerable, y la taruca, que está vulnerable. ¿Conocían la taruca? La taruca es el huemul del norte. ¿Ya? Es lo mismo que está acá, pero está adaptado totalmente a las condiciones del norte, pero es como una subespecie, como el primo del huemul del sur, ¿ya? Es un poquito más chica y está adaptada al desierto, pero es un huemul, básicamente, ¿ya? Luego tenemos en la región centro, está la yaca nuevamente, que es rara, está el ratón chinchilla común, que está inadecuadamente conocido, o sea, volvemos a lo mismo que estábamos hablando con los anfibios. Hay especies que ni siquiera están descritas en las categorías de conservación, como pasa con muchas aves también, que no tienen ni siquiera categoría de conservación en el Ministerio de Medio Ambiente. Y está el degu costino, que está vulnerable, que es el que está ahí, no se ve muy bien la foto. Yo creo que voy a apagar para ver la foto, para que se vean bien las especies. De nuevo. ¿Se ve mejor, cierto? Sí. Ya. Y en la región del sur, que es lo que nos suscribe a nosotros, donde nosotros estamos, tenemos al monito del monte, considerado como una especie rara, ¿ya? Un reservorio genético de los marsupiales aquí en nuestro bosque. Tenemos el zorro chilote, estábamos recién hablando del zorro chilote, que está vulnerable, ¿ya? Tenemos al huemul, que está en peligro de extinción. Tenemos al pudú, que está vulnerable, y tenemos a la huiña, que está en peligro de extinción. Y si se dan cuenta, por ejemplo, el huemul es un ítem alimentario de puma y también está en peligro de extinción. Entonces, como que se va generando, todos cumplen una función, el ecosistema se ve mermado, las funciones se ven disminuidas, la biodiversidad merma, ¿ya? Que es un poco lo que estábamos hablando siempre, con las 4 componentes de la biodiversidad. Y en la región austral, ya zona patagónica, tenemos el huemul, tenemos que está en peligro de extinción también, tenemos el tuco-tuco de Magallanes, que está en peligro de extinción, tenemos el piche, que está vulnerable, y tenemos el guanaco, que también está vulnerable, que serían las especies que están bajo alguna categoría de conservación a grandes rasgos según zona sur, zona norte, zona centro, zona sur y zona austral. Perdón. Entonces, las especies en peligro crítico en Chile está el pudú, el zorro chilote, el huemul, el huillín y la chinchilla de cola larga. Donde, por ejemplo, centrémonos en el huillín. El huillín es una especie que ocupa los ríos, y los ríos tienen que estar en buenas condiciones para que el huillín exista, ¿ya? Estamos hablando que el huillín cada vez se registra menos en los ríos, mientras más te vas yendo al norte se está registrando menos, y estamos hablando que poblaciones en buenas condiciones hay en los ríos patagónicos o en ríos de la zona centro-sur, ¿ya? Es un bioindicador de ecosistema, habla de en qué tan buenas condiciones está un ecosistema. Donde está el huillín, el ecosistema todavía se mantiene medianamente prístino, ¿ya? Por ejemplo, en el río Bueno se encuentra cercano a la Barra, que es la zona donde está el Parque Nacional Ese Costero, pero por ejemplo en el río Tolten
no sé si habrán registros un poco más arriba. Entonces es un mamífero que está indicando si el ecosistema está en buenas condiciones, ¿ya? Luego, por ejemplo, tenemos el caso del gato colo-colo, que está muy vulnerable. Este es su rango de distribución y estos son los puntos donde se ha encontrado registrado. Si ustedes se fijan, se distribuye desde la cordillera al mar. O sea, no al mar, pero hasta el borde costado, hasta la cota baja, digamos. Eso quiere decir que si ese es su rango de distribución, está en gran parte está totalmente afectado por la agricultura y demás. O sea, cuando nosotros vemos la distribución de los pumas, están en los bosques, en la zona alta de la cordillera, bajan a la zona media también y tienen conflictos con la ganadería, pero el gato colo-colo se mueve por todos estos espacios, por lo tanto está mucho más vulnerable. Además es una especie que no está en grandes números, es una especie rara también de observar. Entonces ha perdido el 60% de su hábitat, por lo tanto claramente si su hábitat disminuyen sus presas, las funciones del hábitat y por ende la biodiversidad, que es lo que lo mantiene vivo, digamos. Entonces podemos ver aquí una proyección de su ambiente natural, como debería haber sido, la zona donde debería haber estado registrado y la zona acotada en la que está distribuida en nuestro país en estos momentos. ¿Ya? Luego podríamos hablar, por ejemplo, de proyectos de conservación exitosos en Chile, para hacer un símil un poco con lo que hablamos del mundo. Y podemos hablar que en la Reserva Nacional Cerro Castillo y el Parque Patagonia, está mal escrito eso, es una de las principales áreas donde habita el huemul, y en los últimos años se han realizado esfuerzos para trasladar huemules desde áreas más remotas para fortalecer la población y aumentar la diversidad genética. Es un poco lo que les había contado en semanas anteriores. Entonces estos esfuerzos son un paso importante para aumentar el pool genético de las poblaciones y evitar la deriva génica como un proceso irreversible de extinción, ¿ya? Pero también todo esto requiere educación ambiental, protección del hábitat y educación y colaboración entre el gobierno y entes comunitarios del lugar. Entonces, claro, los esfuerzos están siendo exitosos, pero siempre se puede ir un poco más, ¿ya? Pero es importante que haya un caso en el que se está haciendo reintroducción o se está haciendo mezcla de poblaciones para aumentar el pool genético de las especies, y ese caso es el huemul en Chile, ¿ya? Entonces, en Chile es muy parecido un poco a todo lo que pasa en el mundo, pero los mamíferos enfrentan muchas amenazas, ¿ya? Hay varios que se han llevado al borde de la extinción, como comentábamos. El 25% de las especies de Chile están en algún grado de peligro de extinción según la Unión Internacional de Clasificación de Especies, o ISN, o el libro rojo que también le dicen. Básicamente la pérdida de hábitat por deforestación, agricultura y urbanización. La caza y la explotación, la caza furtiva y el comercio ilegal de los animales también es importante tenerlo en cuenta. El cambio climático que está alterando los ciclos de todos los hábitats donde están. Las enfermedades de transmisión por contacto con especies humanas, también es súper importante tenerlo considerado. Y las especies invasoras. O sea, si se dan cuenta, hay un montón de factores que están afectando directamente a los mamíferos del país, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna acotación? No sé si lo mencionó con respecto a especies que también se han extinto en diferentes regiones, como le pasó al guanaco, que se extinguió si no me equivoco, en una zona del norte, y pasaron años en el que el guanaco no estaba allí y cambió el comportamiento del puma. El puma no sabía cómo cazar guanacos, hasta que hace no mucho se creó un proyecto para poder reintroducir al guanaco y enseñarle a esos pumas a volver a ese comportamiento que solían tener naturalmente entre guanaco y puma, y poder cazarlos también. Eso hace un match súper importante con lo que hablamos de metapoblación, ¿ya? Hay lugares donde las especies estaban, el ecosistema no tiene las condiciones y desaparecen. Eso se llama una extinción local. O sea, cuando nosotros hablamos de extinción, hay distintos tipos de extinciones también. Por ejemplo, hablábamos recién que... ¿cuál especie era? Para no pegarme el carril. Huillín, ¿no? El huillín ahí en ríos que estaba y ahora no está. Está extinto localmente en ese río. Por ejemplo, si había un huillín en el Tolten hace 50 años, está extinto en el río. Ya no está en ese lugar. Y eso es una extinción local. Y si alguna vez se ve uno, quizás puede que venga de otro lugar, difícilmente,
pero no se reprodujo ahí, no nació ahí, entonces ya se extinguió la población local. Claro. Y se pierde, por ejemplo, lo que tú comentabas, que es la cadena trófica se pierde y los animales van perdiendo habilidad y ganando otras, pero en este caso solo perdiendo la habilidad de cazar, por ejemplo. Y eso es lo que pasa mucho con las especies que se tienen en cautiverio. Por ejemplo, hablemos del panda. Todos ubican al panda y ubican el logo de la WWE del panda y el pandita y todo lo demás, ¿cierto? ¿Sí? El panda no tiene poblaciones en vida silvestre viables, ya no existe. ¿No ubican el panda? ¿El panda? El de los peluches y todo eso. El panda ya no. El panda ya es una mascota, básicamente. Porque si lo tiráis a la vida, es muy probable que no sea viable, porque ya perdió el asilvestramiento, ¿entiendes? Ya está improntado a zoológico o a grandes áreas de reserva donde los tienen, pero donde le plantan la caña, ya no tiene que buscarla, como que casi que le dan la comida en la boca un poco, ¿entiendes? Claramente se deben estar esfuerzos y se deben estar haciendo esfuerzos, y si queda alguna población debe ser muy acotada, pero si por el panda no se hubieran hecho esfuerzos por mantener la especie, el panda ya estaría extinto en población silvestre, ¿ya? Entonces, yo creo que se queden con esta parte de las principales amenazas de los mamíferos, que es lo más importante de todo lo que estamos hablando, que hace el match, por ejemplo, con todo lo que estábamos hablando de los componentes de la biodiversidad. Si yo les pregunto en algún momento cómo la merma de cada uno de los componentes de la biodiversidad afecta a los mamíferos, pueden contestarlo si entienden cuáles son las amenazas. Por ejemplo, los mamíferos se enfrentan a una variedad de amenazas. El 25% de especies está en peligro de extinción, o sea, el número, las especies están disminuyendo. Ese componente de la biodiversidad está disminuyendo de una, al tiro. Luego, la pérdida de hábitat, deforestación, agricultura y urbanización. Los ecosistemas están disminuyendo porque se está talando el bosque o se está ampliando la zona urbana y se está disminuyendo el hábitat, ecosistema. Otro componente de la biodiversidad. Luego, caza y explotación furtiva y comercio ilegal. Afección directa a las funcionalidades de la especie. Si tú estás matando a los pumas, ya no van a estar cazando. Alteración de las tramas tróficas, etc. Y por último, ¿cuál era el otro? La genética. Bueno, si las poblaciones se van acotando a pequeños espacios o van disminuyendo su número, entramos en fenómenos de deriva génica donde las especies ya no van a tener el pool genético anterior y van a estar destinadas a la extinción, porque van a estar más afectadas a enfermedades y van a morir con mayor facilidad. Eso, ¿se entiende un poco? Con los anfibios era lo mismo, con las ranas, ¿ya? Estaban peor que los mamíferos de cierta forma, porque por ejemplo los mamíferos se pueden mover, las ranas están acotadas a ciertos lugares húmedos, como hablamos anteriormente, ¿ya? Creo que esa era la clase de los mamíferos chiquillos. Sí. Las 3:20 volvemos porque hay clase de conflicto carnívoro humano, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Pausa.